Cuando los primeros cuadros impresionistas a fines del siglo XIX fueron presentados en sociedad, muchos profesores de arte de las mejores escuelas de Europa se escandalizaron. Visto desde la óptica actual, se tiende a enseñar en las universidades que fue un escándalo ingenuo, conservador o irrisorio. Pero viendo las consecuencias que implicó este cambio de paradigma respecto a la honra de la naturaleza, la proporción y la belleza, más de un siglo después, uno empieza a reírse menos y a comprender mejor las inquietudes de los antiguos maestros. Solo que con matices. Eso porque a mí en lo personal, y así como le pasa a tanta gente, nos fascina el impresionismo. No considero que haya sido la apertura de la caja de Pandora en las artes solo por haber difuminado las escenas del paisaje. Más bien me parece que existió allí un intento por enmarcar visualmente el misterio de la naturaleza, poniendo énfasis en la importancia de la luz y en su movimiento alrededor del día, aunque eso significase tener que reducir la definición de los objetos. Así tanto es posible reivindicar a muchos otros movimientos y artistas del arte contemporáneo posterior. Y sin embargo, otros tantos caen en la más completa estupidez, el sinsentido, la soberbia, la ordinariez, la picantería, la chambonada, la cantinflada, la bravuconería o peor, la falta de talento, de mucho talento. Bienvenidos a una nueva columna de opinión. Lamentablemente fue la politiquería quien envenenó las artes visuales, y lo hizo porque en ellas sus huestes encontraron un medio genial de propaganda. Al ver que tantas cosas entran por la vista y que las obras humanas incitan a la reflexión, monstruos de la propaganda como Goebbels o Gramsci vieron el medio perfecto para sus delirantes y megalomaníacos fines. Otros tantos hicieron lo mismo para reivindicar sus visiones afiebradas del mundo. No es que en toda la historia del arte el politiquero haya prescindido de estos subterfugios y recién en el siglo XX empezase la debacle. El problema es que esto se radicalizó y se envenenó por completo el pozo en el siglo XX. Y frente a esta rocambolesca realidad que hoy inunda museos, facultades de arte universitarias, institutos, etc., la belleza fue reemplazada por esta politiquería, la que sigue tomando las riendas de los artistoides a su merced. Politiquería para estos efectos es equivalente a mala filosofía, ideología. Estamos hablando de ideas con poca profundidad intelectual que suelen ocultar su mediocridad bajo palabras extrañas, pero vacías de todo contenido lógico. Esto se usa tanto para hacerse con el poder como por los meros intereses de ver al mundo arder. En otros casos la desfachatez es tal que ni siquiera se oculta y solo se lanza sobre la mesa, como lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento los invito a desayunarse con algunos ejemplos de los proyectos ganadores de Fondos de Cultura 2025 que el gobierno de Chile ha seleccionado para quemar la plata recaudada con impuestos. Veamos un pequeño extracto de lo que usted financia con su propio bolsillo, día tras día pagándole al Estado. 10,5 millones para la escuela taller, la historia del cabello afro y rizado como patrimonio cultural afrodescendiente. 22 millones a la basura para financiar un máster en ilustración científica. Cualquiera diría que se va a ir a estudiar a la NASA con ese presupuesto. 17 millones para aprendamos con fotografías. Todos, o como diablos quiera usted pronunciar esta maldita palabra, somos migrantes. Como si el país tuviera el horno para bollos para seguir promoviendo la migración. Y para rematar el discurso inclusivo, todo escrito con X. Casi 20 millones para investigar la historia de la divulgación científica en Chile. ¿Quién diablos necesita tanta plata para algo así? Ni siquiera para divulgar ciencia, sino que para investigar ociosamente la historia de la divulgación científica. 12 millones de pesos para el club de lectura LGBTIQA bla bla bla. ¿En cuántas letras ya va esta caída de teclado? Y mejor no seguir para evitar el trago amargo de ver cómo se quema la plata. Su propia plata. Esa que tanto le cuesta ganarse en este país. Aunque tenemos que decir que esta situación ya no es insólita, pasa cada año y en todos los países de Occidente, al punto que algunos de los proyectos que se ganan son tan marranos que ni siquiera es posible darlos a conocer aquí, so pena de que me censuren no solamente la columna sino que hasta el canal. A nivel internacional, y volviendo a enfocarnos en las artes visuales, uno de estos centros que de tanto en tanto reúne mucha de esta basura, financiada al menos en parte por múltiples gobiernos de Occidente, es la llamada Bienal de Venecia, exposición organizada desde finales del siglo XIX, que reúne obras provenientes de todas partes del mundo. Tal es el nivel de estupidez de algunas obras, que es un secreto a voces entre curadores y profesores de arte, que a este lugar se le llama la Banal de Venecia, porque si existe una palabra que puede describir al arte mamarrachesco, es esa,
banalidad. Dícese de lo trivial, de lo insustancial, de lo insignificante, lo irrelevante, lo fútil, lo nimio, lo superficial, lo intrascendente. Y cada año que pasa, obras maravillosas tienen que vérselas ahí, con compartir espacio con más lastre y basofia de la más baja calaña. Por décadas los filósofos posmodernos, y de corrientes insulsas varias, han escrito toneladas de teorías para justificar lo injustificable, al punto que ya no sorprendería a nadie si nos encontrásemos en la sección de arte de una librería universitaria un mamotreto de 3 tomos para reflexionar profundamente sobre un lienzo en blanco que no tenga una pizca de pintura. Todos estos libros son una oda a la cantinflada más payasesca que la mente es capaz de producir, en donde fácilmente una de estas quimeras de 1000 páginas podría resumirse en 2 párrafos de ideas sustanciales, y cuando nos percatamos de esas ideas que están detrás de toda esa verborrea empalagosa, pues ninguna es la gran cosa. Se trata de asuntos que los antiguos filósofos de hace 2000 años ya identificaron y descartaron por ser simplones y estúpidos. Por ejemplo, la obsesión posmoderna con la indeterminación del significado o la construcción social de la realidad tiene ecos, qué sé yo, en el escepticismo antiguo, como el de Pirrón o Gorgias. Sin embargo, filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino ya respondieron a estos problemas con enfoques mucho más sólidos y realistas. Otro caso es el relativismo extremo de autores como Derrida o Lyotard, encantadores de serpientes, pero que en realidad son una versión recargada del sofismo clásico más burdo. Y es que además Platón y Aristóteles ya desmantelaron esas posiciones mostrando que llevan a una contradicción ridícula. Si todo es relativo, ¿por qué deberíamos tomar en serio esa afirmación? Ideas recursivas o que se autorrefutan inundan las facultades de arte y de exposiciones, porque suelen provenir de gentes que tienen nula preparación filosófica, o bien la tienen solo a partir de los nuevos paladines del sofismo. Sería lo que nosotros podríamos llamar como el infierno de Wittgenstein, toda vez que este gran intelectual del siglo pasado mostró cómo muchos problemas filosóficos surgen por un muy mal uso del lenguaje. En este sentido, el posmodernismo a menudo parece un infierno lingüístico. Términos grandilocuentes que no dicen nada concreto, frases tan ambiguas que pueden significar cualquier cosa, y sobre todo, una obsesión con la deconstrucción que impide cualquier afirmación clara. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así podrás acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a todas las clases del curso Neurociencia Atomista. 5. Acceso a todas las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia. Y 6. Acceso a las clases del curso en actual publicación Dios, el hombre y la máquina. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre la belleza del misterio. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. En el mundo de Tolkien existen asombrosos misterios sobre el origen del universo y la trascendente relación de los elfos con las estrellas. Luz y oscuridad se enfrentan en un cosmos cuidado hasta el más ínfimo detalle. Conoce todos sus secretos en Astronomía en J.R.R. Tolkien, un programa original de Patagonia Free World. Nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Hace poco más de una década, cuando todavía era estudiante universitario, me dio por tomar una cátedra llamada Arte Contemporáneo. El profesor era excelente, Milan Ivelic, exdirector del Museo de Bellas Artes de Chile, por lejos entra además en el top 3 de mis mejores profesores que tuve en la universidad. Y a pesar de que políticamente pensemos muy distinto, eso no evita que lo considere un verdadero maestro en todo el sentido de la palabra. Era un profesor con el que hasta los mejores estudiantes de Derecho y Medicina, con la mejor memoria del mundo, temblaban al enfrentarse a sus exámenes, en donde debíamos descifrar cientos de obras de los últimos 150 años, además de visitar constantemente galerías de arte con el objeto de elaborar informes, críticas, etc. Como si a los leguleyos y matasanos no les bastara con retener el Código Civil o manuales de anatomía, respectivamente. Era un hombre de otra época, solía llegar a clases con un proyector de esos que me recuerdan a los que usaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial para dar instrucciones, que iba rotando con cientos de transparencias que contenían cuadros de todos los tiempos, miniaturizados en miles de láminas, que hasta el día de hoy no sé de dónde las sacaba. Es claro que en el mundo en el que él se mueve sería imposible sobrevivir
si te cerraras completamente al arte visual de hoy. Pero incluso gente como él, absolutamente inmersa en la trifulca, que incluso él mismo ha defendido cosas que en lo personal encuentro insólitas como verdadero arte, tienen límite. Y más de alguna polémica se produjo cuando él estaba al mando del museo más importante del país, al punto que una vez un desaforado mental lo trató prácticamente de mojigato y censurador al obligar a retirar ciertas obras de arte que eran completamente pornográficas y que el artistoide pretendía publicar en horario continuado a sabiendas de que cientos de niños visitan el museo a diario. Y por si llegase a venir uno de esos iluminados del arte posmoderno deconstructivista a comentar aquí que yo no entiendo nada de nada y que debería volver a tomar esta cátedra u otras, a ver si capto mejor el asunto, le comento que fui el mejor calificado de esa promoción en el curso. Por lo tanto, no es que yo no entienda el trasfondo que está detrás, es que simplemente es idiota el trasfondo. Por más que no maquillen, por más que escriban teorías y cosas varias, el punto conclusivo es el mismo: pura banalidad, pura forma, cero fondo que valga la pena destacar. El arte reducido a todo lo que no debiera ser. El mal gusto, la grosería, hasta el delito abundan hoy en el supuesto arte de calidad, ese que se gana fondos concursables, que es aplaudido por el jurado y que anima a cientos de profesores a correr ríos de tinta para justificar lo injustificable. Soy un convencido de que quien más disfruta recorriendo las galerías de arte actuales, asistiendo a seminarios y a clases universitarias de estética posmoderna, es el maligno, porque a la fealdad que se le rinde culto hoy, goza de ver cómo el hombre se denigra a sí mismo. El gran filósofo de la Universidad de Cambridge, Roger Scruton, especializado en estética y por supuesto que cancelado por el radicalismo imperante en Occidente, reflexionaba en sus escritos lo siguiente: ¿qué ganamos en términos de desarrollo emocional, espiritual, intelectual o moral con este nuevo arte? Nada, salvo ansiedad, decía tajante. Debemos aceptar la lección que ofrece este tipo de profanación, esto es, que al tratar de mostrarnos que nuestros ideales humanos son inútiles, se demuestra a sí misma dicha lección como inútil. En tanto que el gran doctor en filosofía y letras José Miguel Ibáñez, en un libro que recomiendo muchísimo leer, publicado hace muy poco titulado La belleza y el arte, escribe, cito: «La categoría de gusto en materia estética tiene mala fama entre esos teóricos de la literatura y del arte que han venido con el estructuralismo y después de él, en su misma línea, como la deconstrucción. Lo que no es extraño si pensamos que esas escuelas han excluido del horizonte a la belleza misma y con frecuencia también al arte». Esto último, esto de la exclusión misma del arte de la que habla Ibáñez, es inevitable relacionarla con uno de los más célebres casos que abrió el siglo XXI de la mediocridad artística. Nos estamos refiriendo al Turner Prize 2001, ganado por Martin Creed, con una obra extraordinaria, la más alta estética sublime jamás vista, una habitación vacía con luces que se prenden y apagan, como en toda habitación común. Por lo menos Creed fue honesto con el público, reconoció que el premio era estúpido, pero todavía más, que él mismo no se veía a sí mismo como un artista. El asunto es que, con independencia de su autopercepción, el llamado Tate Modern, esto es, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, compraría su obra a un precio que las estimaciones calculan en 100.000 libras esterlinas. Pero además el antiarte no solo se queda en el mal gusto, ojalá fuese solo eso. El mayor problema es que es la justificación perfecta para fechorías de la peor estirpe, tapadera perfecta y paraíso para los narcotraficantes, mafias y toda clase de organizaciones criminales. De los creadores de construir restaurantes truchos a las afueras de los pueblos latinos, que solo atienden en efectivo, llegan los lavadores de dinero en versión refinada, en galerías de arte y bodegas privadas que pululan por las grandes capitales del mundo, en donde aparte de dedicarse al art trafficking de antigüedades para financiar el terrorismo y otras barrabasadas, se guardan obras de todo tipo insignificantes en producción y complejidad, y por supuesto con cero belleza, pero que se venden a precios estratosféricos para meter dinero sucio al sistema. Se puede hacer lo mismo en realidad con cualquier obra del hombre, se precie o no de arte auténtico, pero lo cierto es que a las basofias es más fácil de acrecentarle su valor habida consideración de que no existe ningún parámetro más que el propio arbitrio singular del comprador para dotarle de valor. Por regla general el mercado funciona así, pero por Dios que duele ver cómo es que el valor monetario de un tarro de basura sube por los aires y para peor, con el objeto de concretar los fines más deleznables al que el hombre puede caer en su condición de tal, o más bien dicho para estos efectos, en su condición de más fiel servidor de lo demoníaco. Nos vemos en una próxima columna de opinión. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.